Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. También estará presente el doctor Héctor Plate Canepa, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios de OPEC. Bien, los invitamos a tomar asiento, por favor. Antes arreglamos la mesa. Le pedimos arreglar la mesa, por favor. Vemos la mesa. Arreglamos la mesa, por favor, antes de que tomen asiento. La doctora Adriana Labardini Insulza, ya hemos dicho el título del tema, la tutela de los intereses colectivos y difusos de los consumidores. Doctora Labardini, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gran honor para mí el que hoy, después de una lucha de 7 años y con la fortuna de haber conocido al congresista Jaime Delgado hace unos 4 o 5, haya sido invitada, representando a mi país, México, para explicar un poco y compartir con ustedes la experiencia que en materia de tutela de intereses difusos y colectivos tuvimos desde al consumidor y desde la sociedad civil en general, que fue la que impulsó este cambio en un importante sistema procesal. Quiero agradecer al señor presidente de la Comisión del Consumo, al congresista, al doctor Jaime Delgado, desde luego, a todos ustedes por su interés, paciencia ante este nutrido foro, que la verdad, como muchas otras cosas en el Perú, es digno de emular, de apreciarse. El interés, el activismo, el amor a su patrimonio cultural, histórico y a sus orígenes, que creo que mucho tenemos que apreciar y estar orgullosos en México. Los felicito a este hermoso país al que por primera vez llegué hace unos días. El tema de acceso a la justicia es un tema que en México causó una resistencia importantísima, que va más allá de los derechos de los consumidores, más allá de un comercio justo y de un comercio global equilibrado. El acceso a la justicia es un tema de derechos humanos, que, como dijera uno de los grandes representantes y luchadores por la justicia, Mauro Capelletti, es un tema que busca acercar el derecho y la justicia a la sociedad civil, que no sea ya un tema de academia y de grandes doctores y de élites, sino que los ciudadanos, para quienes están hechos estos sistemas, puedan usarlo día a día, que tengan acceso, que haya procedimientos asequibles, económicamente viables y eficaces, porque haya constituciones y códigos y normas, si los derechos que ellas pretenden reconocer no son justiciables, de nada sirven todos estos sistemas jurídicos. Y lo que alguna vez en la Escuela de Derecho nos enseñaron como derecho adjetivo, o sea, los procedimientos, creo que hoy
30 años de haber, creo, salido de la escuela de Derecho, 25, ese sistema adjetivo se vuelve sustantivo. Y no hay derecho que valga si no es justiciable. Y por ello creo que no solo es un tema de consumo o de medio ambiente o de defensa del patrimonio, es un tema de democracia. Y si los ciudadanos no pueden hacer valer esos derechos, estamos no solo en una democracia muy imperfecta, sino en un estado de derecho muy imperfecto, en el que prevalece el más fuerte, y entonces se vuelve la ley de la selva, no el estado de derecho. Y lo recalco porque este año se cumplen 50 años del movimiento consumerista, ¿no? Si tomamos 1962 como aquel discurso del presidente John F. Kennedy en que por primera vez hizo alusión a derechos básicos de los consumidores, sería muy interesante hacer un recorrido por estos 50 años en el que desde luego ha habido avances, pero también hay nuevos riesgos y nuevos retos que quizá en los 60s no nos amenazaron. Retos en el entorno de la desigualdad económica, de los grandes monopolios y muchas veces escasa competencia, retos de una agresión al medio ambiente, a la seguridad alimentaria y a este homo consumens que parece ser que dedica el 95% de su vida a consumir y que en la medida que consume siente que es y que existe y que tiene éxito, pero creando mucha frustración y desigualdad. Y entonces, como dijera, volviendo a Capelletti, la justicia cobra varias dimensiones y desde luego no solamente está encarnada en las obras jurídicas, en las normas jurídicas, sino en las instituciones. Y por más que, ¿dónde está Jaime Delgado? Dijera, bueno, el problema es que cae en manos de los abogados el tema del consumo. Pues siento decirles que sí, las empresas hicieron muy mal en confiarle a sus abogados el destino de sus empresas, cuando tendrían que haberle acostado a la cultura de satisfacción del cliente, de que el mejor anuncio publicitario es un cliente satisfecho. Pero tratándose del otro lado, de los consumidores, sí hay que apostarle a defenderlos, porque en la medida que tienen buenos defensores y buenos derechos y buenos procedimientos procesales, pues podrán prevalecer. Así que si eres consumidor o si eres legislador, pues sí, ve creando buenas instituciones de defensoría. Y entonces tenemos que normas constitucionales son importantes, abrir las puertas de entrada y de salida de la justicia es importante, pero hay una dimensión que muy visionariamente ya incluye en su obra Capelletti, y es esta dimensión transnacional, y volveré a ella más adelante, porque el comercio es global, la publicidad es global, la forma en que se organizan las empresas y las prácticas es global. Y nosotros tenemos también como consumidores que unirnos globalmente, que luchar globalmente y tratar de trascender globalmente. Y si queremos hacerlo, todas estas grandes metas, decía él y otros tratadistas que necesitamos unos presupuestos básicos, y yo quisiera hoy analizar la ley mexicana y en cierta forma el código peruano a la luz de estos presupuestos, sin los cuales ningún sistema puede realmente tutelar a los consumidores. ¿Realmente tenemos los consumidores una asistencia legal gratuita? Porque las empresas tienen no uno ni dos, tienen ejércitos de abogados que ganan cantidades enormes de dinero por defender los intereses y competir con una defensa cuando el consumidor no la tiene, pues es todavía más cuesta arriba el asunto de la defensa.
y por ello defender y pugnar en Perú y en México y en toda Latinoamérica por un fuerte sistema de defensores públicos es importante. No tienen que ser defensores gubernamentales solamente, pero sí, y ahora como Antonino pienso en el sistema español, que tiene un sistema de subsidios a abogados que trabajen para las asociaciones de consumidores en la defensa de los usuarios. Y eso me gustaría mucho, porque si asociaciones de 4 personas como la nuestra fuimos capaces de introducir y pelear por un sistema de defensoría de acciones colectivas, imagínense cuánto más podríamos hacer con 5 o 6 abogados de tiempo completo, bien pagados por el Estado, pero bajo nuestra supervisión para defender consumidores. Y creo que es un modelo importante. Por lo menos las defensorías públicas en mi país, pagadas por la Federación, les dices, oiga, vengo a que me defienda en materia de consumo, y se reirían de ti porque están saturados con temas penales y si bien nos va familiares. Y tú no puedes decirle, oiga, me llevo un recibo de $5,000 de luz, cuando tendría que llevarme como por $20. Bueno, esto puede representar la quiebra total de mi familia en consumidores vulnerables. No hay un defensor. Profeco da una orientación generalizada, una asesoría, el machote de queja, pero no hay un abogado, un procurador que se ponga la camiseta para defender en tribunales tu caso o en otras instancias. Entonces, allí, congresistas, si ese fuera el caso en Perú, favorezcamos, privilegiemos sistemas de defensorías públicas de consumidores en alianza con asociaciones. Pero eso no es todo. Además de estos 2 pilares del lado izquierdo, necesitamos avanzar a la justicia masiva, porque hoy día todo es masivo: la producción, la distribución, la publicidad, los contratos de adhesión, y nosotros en cambio nos quedamos solitos pretendiendo defender nuestros derechos bajo unas reglas del derecho individualista que no funcionan. Y entonces necesitamos este concepto fuerte de representación adecuada y un sistema fuerte y eficaz, y no con trampas y simulacros de acciones colectivas. Y desde luego, estoy muy consciente que no todo en la vida se va a resolver vía tribunales. Necesitamos un sistema fuerte y eficaz y accesible de arbitraje. Encantados que así se resolvieran muchas de las controversias. En mi país ha sido un rotundo fracaso porque no hay un sistema de arbitraje de consumo. Hay un arbitraje heredado del arbitraje comercial y un arbitraje encabezado por Profeco, y ha habido menos arbitrajes en México en 30 años de Profeco que en un año en la ciudad de Madrid. Ha habido 2 empresas en 16 años que se han sometido al arbitraje en el sector telecomunicaciones, que es al que yo más me dedico. Y entonces, bueno, evidentemente no hay un incentivo. Todo en la vida, otro aprendizaje en estos 7 años, funciona bajo sistemas de incentivos. Sean incentivos de castigo o sea, de evitar el castigo, o incentivo de zanahoria, o sea, de una ganancia, pero todo es incentivos. Como, ¿para qué me voy a someter en México al arbitraje si tengo una altísima probabilidad de que mis abusos queden impunes? Pues, ¿para qué me someto al arbitraje? Bueno. Ahora, ¿qué persiguen estas acciones colectivas que nos las venden como la panacea? No siempre lo son, pero vaya que han logrado equilibrar fuerzas y combatir impunidad en muchos países. Finalmente, lo que buscamos es que se defienda el interés público, que se combata la impunidad, que se revierta la anomia, que es un término que usó uno de nuestros ministros de la Suprema Corte al decir toda vulneración de derechos que queda en la vaguedad jurídica, que no se define jurídicamente, es como quedar en un limbo. Y eso va deslavando el tejido social de una sociedad.
sociedad cuando no puedes hacer valer tus derechos. Tenemos que reivindicar el Estado de Derecho con procedimientos en que el fondo y la verdad de fondo sean más importantes que los formalismos y los formulismos aquí sí levanto un caveat, tan comunes en nuestras tradiciones latinoamericanas. Esta devoción por el rito y la forma y el protocolo para desviar la atención sobre la justicia y la verdad real han sido grandes estorbos a la justicia en Latinoamérica. Fomentar el respeto a los derechos implica cambio de paradigmas y implica cambio. Y en México hay todavía una gran resistencia al cambio, porque a quienes les beneficia esa impunidad o ese abuso, pues quisieran conservar ese status quo. Y bueno, los cambios por eso son lentos y por eso esta reforma de la que hablaré en un minuto nos llevaron 4 años y falta ver cómo se implementa. Pero, ¿qué otra bondad tienen las acciones colectivas, además de combatir esta impunidad y hacer valer derechos? Bueno, también quisiera lograr fines de justicia social y quitar desigualdades que tanto nos dañan y nos manchan, y crear un sistema de contrapesos que, por cierto, surgió justo, como se dijo anteriormente, en el sistema capitalista. Este es una figura surgida en la Inglaterra del siglo XVII para compensar crear contrapesos en un sistema de capitalismo y de democracia. Y así desde hace algunos años, mucho antes de esta reforma en México, que culminó o entró en vigor este año, se creó esta reforma constitucional que ya hablaba de esta relevancia. Y así nuestro 28 constitucional habla de una protección a los consumidores y de que la ley fomentará la organización de los mismos para la protección de sus intereses. Y no obstante esa linda y retórica pieza, lejos de ello, ni teníamos acciones colectivas, ni un procedimiento de tutela de intereses difusos o colectivos en materia de consumo. Los existen en otros contextos, pero no en este. Y entonces la lucha que emprendimos con varias organizaciones y con la ayuda de la academia y de organizaciones internacionales y de los medios muy importantes, se hacía de este artículo. Y tras una larga lucha, en que había todas las resistencias de los monopolios, porque es una palabra que poco he oído hoy, pero el doctor Delgado tiene este libro nuevo sobre competencia y monopolios, y en el fondo es el origen del problema que en ciertos sectores en México ha exacerbado nuestra vulnerabilidad. La falta de competencia real, el poder económico y político de poderes fácticos que se imponen y que poca competencia enfrenta. Y entonces, después de jaloneos y muchos autores en la ley, se logró esta reforma constitucional. Y aquí sí veo, si bien no nos fascina la redacción final, un gran logro en México. Las acciones colectivas se convirtieron en derechos fundamentales de jerarquía constitucional, y con ello entran al sistema también, que ya lo estaban, el acceso a la justicia como parte del derecho internacional, parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y ojo aquí, porque cuando vean que ya sea sus autoridades o su legislación no están haciendo honor al 25 de la Convención Interamericana, que proclama el acceso a la justicia, pues habrá
que hacer valer también mecanismos internacionales de derechos humanos para que el Estado cree estos procedimientos. Y este fue así lo que logramos. ¿Qué dice este precepto? Bueno, la verdad muy desafortunado, porque podría haber declarado que la tutela de intereses colectivos y difusos se hará mediante acciones colectivas como una forma constitucionalmente reconocida de acceso a la justicia. Lo que hizo es delegar a nuestro Congreso de la Unión la facultad de regular estas acciones sin siquiera decir qué eran, y darle mucha discrecionalidad al Congreso de cómo habría que regular la materia, qué aspectos, qué mecanismos y qué procedimientos. Y eso, bueno, dificultó. Nuestro Congreso es bicameral, son 500 diputados federales y 128 senadores, y ustedes se imaginarán el cabildeo de las grandes cúpulas empresariales ante las dos cámaras, y que ese es un tema que no sé cómo anden aquí, pero en México luchar para las asociaciones civiles de cualquier tipo contra la fuerza del cabildeo multimillonario de empresas es todavía una tarea pendiente que tenemos que trabajar para que los autores de las legislaciones no se conviertan los abogados de los intereses privados o de grupo. ¿Qué buscábamos nosotros como paradigmas ideales de un sistema de acción colectiva y que debieran buscar todos los sistemas? En última instancia, un acceso abierto, legitimados múltiples. Esta controlitis latinoamericana de ¿quieres ser legitimado activo? Hay que registrarte. ¿Quieres ser demandante en una acción colectiva? Pues Indecopi te tiene que dar el visto bueno, o el Consejo de la Judicatura Federal, o el registro no sé qué. Bueno, por favor, señores, no queramos tapar el sol con un dedo. Si tú limitas el acceso a la justicia exigiendo registros del Poder Ejecutivo Judicial, pues ya estás poniendo un obstáculo infranqueable. Y yo diría que inconstitucional, porque si individualmente puedo acceder a los tribunales como se me dé la gana, bueno, ¿por qué tengo que cumplir con todos estos formalismos? Resultado, al consumidor fue el primero que solicitó su registro ante el Consejo de la Judicatura Federal este año. Era la única asociación, es la única asociación que hoy día cumplía con los requisitos de sobra. Fuimos los impulsores de esta figura. Y el Consejo de la Judicatura Federal niega el registro porque exige 30 miembros a la asociación, cuando ese requisito es solo para que cuando presentes una demanda haya al menos 30 afectados en una acción colectiva, no que tengamos 30 asociados en nuestra asociación sentados tomando decisiones. Bueno, fue bastante penoso, pero ya está el caso en la Suprema Corte de Justicia, que parece comprende la gravedad de estar poniendo barreras, dando apariencia de apertura cuando no es así. ¿Qué queremos? También la tutela de intereses colectivos es solamente un procedimiento cuando los involucrados, los afectados son masivos, son muchos, o es un interés difuso, indeterminable. No tiene que ver con materias ni con el derecho sustantivo. ¿Por qué limitarlo a materias? Ahí felicidades, porque en Perú es mucho más amplio y ahí pueden estar cubiertas varias materias: consumo, medio ambiente, patrimonio cultural, pero en México no. Dijeron no, nada más consumo, medio ambiente y cuestiones de competencia económica en la medida que afecten a consumidores, pero de ninguna manera demandas contra el Estado por rendición de cuentas, por patrimonio cultural, por corrupción. No queremos al Estado mexicano como demandado, salvo en su calidad de proveedor de bienes y servicios. Tenemos dos importantes monopolios estatales, el de electricidad y el de energéticos, hidrocarburos, Pemex, ¿no? Y gas. Estos son monopolios estatales y en esos casos sí pueden ser demandado el Estado.
queremos que nos permitan defendernos, ya lo dije, no al monopolio del Estado. Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, tenía esta facultad de presentar acciones colectivas, la tenía desde el 92 y en 15 años no presentó una sola demanda colectiva. No encontró casos de abusos en ningún sector y no lo hizo hasta que nosotros empezamos a empujar y a crear este movimiento pro acciones colectivas y nada más. Lo otro que es importante, y sin ello entonces no sirve el sistema, es que el mecanismo de reparación de daños, mecanismo indemnizatorio o de exigir una acción de hacer o no hacer, pues sea fuerte, ¿no? Si la multa o condena va a ser tan generosa y suave que vale la pena pagarla y seguir abusando, pues no sirve de nada el sistema. Y nos hubiera encantado tener daños punitivos, como en los Estados Unidos, que pese a todo lo que digan del sistema norteamericano, es eficaz. Y si bien ha habido abogados que abusen de esa litigiosidad, esos abogados se encarga de ellos el sistema. Pero la impunidad se ha revertido, los reembolsos a los consumidores han sido multimillonarios, el engaño en industrias como la tabacalera con condenas billonarias ha bajado, engañar a los fumadores diciéndoles o no diciéndoles todo lo que causaba el tabaco, por ejemplo, se ha ido acabando. Entonces se crean mejores culturas corporativas. Desgraciadamente nuestra reforma sí se metió con el sistema de indemnización de daños y perjuicios y lo limitó mucho. Y yo quiero felicitar Código aquí del consumidor peruano que prevé, por ejemplo, la responsabilidad objetiva. Y ese es un paso muy, muy importante que nosotros no tenemos en el caso de acciones colectivas. Voy a saltarme un poco en esto. Bueno, ¿qué es lo que obtuvimos ya? Obtuvimos reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles, que es donde se introdujo la reforma de acciones colectivas. No se introdujo en nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor, excepto por una adición diciendo en lo sucesivo la Profeco se sujetará a este nuevo procedimiento del Código Federal. Entonces, no puede haber acciones colectivas estatales o locales, tienen que ser juicios ante un juzgado de distrito federal y el competente es el del domicilio del demandado, lo cual es perverso otra vez porque la mayoría de las empresas tienen su domicilio social en el Distrito Federal, lo cual va a crear una saturación y concentración de casos colectivos en el DF y va a ser muy caro litigar para afectados que estén en otras partes de la República. Estamos hablando de un país de 110 millones de habitantes, que es México, y una capital de unos 20 o 22. Materias, nada más, consumo, medio ambiente y competencia económica. Legitimación amplia, sí. Ahí sí obtuvimos un poquito más de lo que obtuvo el Perú. Sí tenemos legitimación activa, no solo las asociaciones de consumidores, pero todas aquellas sin fines de lucro, ya sea dedicadas a la defensa del medio ambiente o de la materia que vayan a defender. Pero previo registro ante el Consejo de la Judicatura, que es un órgano administrativo, pero dentro del Poder Judicial, es como el auditor de los jueces. Y pues ya vieron, nos acaban de negar el registro, aunque la Suprema Corte atrajo el caso por la trascendencia que tiene y esperemos pronto tener una sentencia favorable. Otro gran imprescindible en el sistema de acciones colectivas no es un litisconsorcio, no es la suma de 1000 firmas o 1 millón de firmas en una demanda, es la legitimación que la ley da a un representante para que en nombre de una colectividad afectada que ni siquiera sabe que está siendo parte de un juicio pueda hacer valer los derechos de esa colectividad. Eventualmente se le notificará por las vías más amplias a la colectividad la existencia de ese juicio, pues para que se beneficie de él si la sentencia es favorable al legitimado. Pero el
el gran éxito de una acción colectiva en sus orígenes en los Estados Unidos es que tú no tienes que hacer nada. Tú de repente, y yo he sido parte, yo he recibido cheques en dólares de los Estados Unidos por correo. Como consumidora de algún servicio, por ejemplo, de reservas en línea, de viajes, que abusó y cobró una comisión que simuló que era impuesto. Yo compré un boleto de avión y una reserva de hotel. 3 años después me llegan $68 porque fui beneficiaria de una acción colectiva de la que ni me enteré, en la que unos abogados del norte de Estados Unidos demandaban a la Expedia de reservas. Y como yo había comprado en un periodo de tiempo determinado, llegaron a un convenio judicial, reembolsó todas las comisiones fraudulentamente cobradas, la empresa, más daños y perjuicios, menos lo que se quedan los abogados, que pues le invierten bastante, créanme. Aquí no hubo sentencia, hubo convenio judicial. Y bueno, afortunadamente obtuve esa devolución. Esa es una auténtica. ¿Cuál fue el costo para mí? 0. ¿Tuvo la opción de oponerme a ser parte de ese juicio? Sí, me llegó un correo electrónico, decía, ¿quieres ser parte? No tienes que hacer nada. ¿Quieres no ser parte del juicio, que es el sistema peruano? Entonces sí, avísale al juez que no quieres ser parte de ese juicio. Y eso se llama opt-out, o sea, solo exclúyanme si yo lo pido. En México se adoptó, gracias al cabildeo empresarial, el sistema contrario. Si quieres ser parte de una acción colectiva, tienes que adherirte a ella, notificando ya sea al representante, sea la asociación u otro, o bien al juez. Y si tú no te adhieres, entonces no te va a beneficiar la sentencia. Y entonces eso me obliga a comparecer a juicio y a liquidar daños. Y entonces pierde la mitad de su chiste y de su efecto la acción colectiva. Limitó un poco el mecanismo de responsabilidad. El fondo, que tenía una función importante. ¿Cuál es la otra gran misión de una acción colectiva? Inhibir las malas prácticas, y que si el proveedor demandado obtuvo un lucro indebido y así ha sido condenado como indebido, nunca vuelva a él ese dinero. Se le puede devolver a los consumidores, y si estos ya no comparecen a reclamar, bueno, se le dona a una fundación, a investigación, a la beneficencia, pero el dinero nunca debe regresar a manos de quien se hizo de él indebidamente. Y así está la regla en Perú, y en México no, porque como tienes que comparecer a reclamar lo tuyo, si no reclamas, pues la empresa no te tiene que dar nada y su responsabilidad es muy, muy limitada. ¿Es mejor que no tenerla? Sí. Creamos, como le decía también el doctor Delgado, una conciencia sobre la agenda del consumidor, un sentido de urgencia. Empezó a ser un tema de política pública, se empezó a hablar en los medios y en las universidades de Derecho y de Administración de Empresas. Se puso nerviosos a los empresarios con malas prácticas, porque hay empresarios con magníficas prácticas. Y en fin, se creó una conciencia que tristemente llegó tarde a México, porque mientras que en Sudamérica estos movimientos surgieron en los 80s, 70s incluso, pues en México despertamos un poco tarde y apenas hoy surgen asociaciones. Necesitamos un movimiento mucho más grande y poderoso y más participación ciudadana. Yo termino, siempre después de analizar y criticar y ver lo positivo, creo que quedan agendas pendientes, y en eso es el énfasis, creo yo. El énfasis, aquí estando en Perú, yo les diría, unámonos más los países latinoamericanos en crear agendas comunes. Tenemos que exigir, a la luz del derecho internacional, nuestros derechos. Tenemos una gran lucha que creo que institutos como el Instituto
Instituto del Consumo, el instituto también que dirijo del Centro de Investigación del Consumo y el Consumidor. Tenemos que capacitar jueces, porque ellos llevan toda la vida haciendo cumplir la ley bajo un sistema distinto. Y la verdad, si tenemos jueces mal capacitados en este sistema tan diferente, pues va a ser un fracaso. Igual que habría, como se están capacitando árbitros, ¿no? Igual hay que reeducarlos y quitarles de la mente el sistema individual. Y también capacitar una nueva generación de abogados, de empresarios, de administradores y de consumidores, por supuesto, ejerciendo más nuestro poder de no consumo como forma de castigar las malas prácticas. ¿Qué se me ocurre concretamente? Me encantaría ver a IDEC y a ASPEC y a las asociaciones argentinas y chilenas y a todas aquellas de Consumers International creando un observatorio latinoamericano de sentencias y laudos, que sepamos que si la empresa X ha sido demandada en Argentina por una práctica mala, pues estar atentos en México y tener ese precedente para difundir. No queremos que los proveedores, y voy a ser aguda, proveedores de bienes y servicios europeos, norteamericanos o asiáticos vengan a tener las peores prácticas empresariales en Latinoamérica. Y eso es lo que ha pasado. Lo que no les permiten hacer en sus países, se les permite en nuestro querido hemisferio. Y eso no está bien. Ni en publicidad, ni en calidad de productos, ni en costo y tarifas de productos. Hoy tenemos muchas empresas mexicanas, Claro es una de ellas aquí. Hay coaliciones importantes entre Citibank y entre empresas telefónicas para la banca móvil, y todo es global. Nosotros también tendríamos que alinearnos globalmente para defendernos globalmente. Entonces, compartir sistemas de información como lo está haciendo Brasil es esencial. Encontrar mecanismos alternativos de consumo, mecanismos alternativos de banca sería importante, ¿no? Si no puedes contra el sistema, el status quo, crea nuevas formas de consumo, nuevas cooperativas, nuevos productos más amigables al consumidor. Pero sobre todo sigamos alerta, sigamos educando a estudiantes, a los miembros de las familias y a los emprendedores a adoptar mejores prácticas. Creo que la lección que me llevo de este gran país es muy, muy valiosa. Los pasos que han dado en el Perú son importantes. El activismo y determinación de sus asociaciones es una gran lección para México. Muchas gracias. Gracias y mil perdones por la presión del tiempo. No es que aquí en el Perú cortemos las oportunidades de exposición, pero hoy tenemos el tiempo corto. Indudablemente queremos escucharlo lo más posible y también estar atentos a sus experiencias. Bien, vamos con los señores panelistas. Primero vamos a escuchar al presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC, el doctor Crisólogo Cáceres Valle. Doctor, si es posible, 8 minutos. Públicamente te digo que cuando falte un minuto me dices un minuto y yo no me molesto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Lo primero que nada es agradecer al congresista Agustín Molina, actual presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, al congresista Jaime Delgado y a toda la lista linda de invitados que nos han honrado con su visita provenientes del extranjero, de las más importantes instituciones de defensa del consumidor de la región. Para todos ellos pido un fuerte aplauso. Igualmente quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, tanto nacionales como extranjeros, a Juliana, a Adriana, a Ever, Tazano, a Patricia,
a Jesús, a Gonzalo, a Juan Carlos, todos los reguladores, el Indecopi, todos ellos han estado expresando puntos de vista absolutamente interesantes, con lo cual es imposible discrepar. Y eso de la discrepancia me lleva a lo que quería comentar con ustedes. Yo creo que para que el Código del Consumidor sea efectivamente lo que todos queremos, es decir, una herramienta legal fuerte, vigente, que se cumpla en la realidad y que no sea solo un mero enunciado teórico, se requiere, ¿qué cosa? Se requieren cambios fundamentales. Y el primer cambio es el cambio mental. Hay que tener un cambio mental. El Estado, las agencias del Estado tienen que cambiar, y los funcionarios que laboran en las organizaciones del Estado tienen que cambiar su mentalidad. El Estado tiene que pensar en el consumidor, como ya se ha dicho, como su aliado estratégico. Tiene que pensar en las asociaciones de consumidores como sus socios en lo que es la defensa del consumidor. Y tiene que entender que la lógica que inspira la defensa del consumidor es una lógica diferente. Distintos estamos ya, o lejanos estamos de la época en que se decía que la defensa del consumidor, las agencias del Estado son el árbitro. Se enchían el pecho las agencias de defensa del consumidor. Estamos arbitrando entre el consumidor y el proveedor. Nosotros no podemos estar del lado del consumidor nunca, tampoco del lado del empresario, somos los árbitros. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo que árbitro? ¿De dónde sacaron eso? Se arbitra entre dos partes que son equivalentes, entre 11 jugadores de fútbol profesionales contra 11 jugadores de fútbol profesionales, entre un boxeador peso pesado contra otro boxeador peso pesado. Pero tú no puedes arbitrar entre 11 jugadores profesionales y el equipo de amigos que se reúnen cada mes a jugar un partidito y a tomarse sus cervecitas después, ¿no? No hay posibilidad de arbitrar, no hay posibilidad de arbitrar entre un boxeador de peso completo entrenado para luchar con un chico de 10 años aficionado a golpear. Una locura. El rol de consumidor árbitro es algo que nos metieron en la cabeza hace muchos años y de tanto repetirlo nos lo creímos. Eso está cambiando, y no está cambiando porque lo digan las agencias del Estado, está cambiando porque con hechos demuestran que están cambiando. Entonces ese es un tema fundamental, pero no solo tiene que haber un cambio mental en las agencias del Estado, sino que tiene que haber un cambio mental en las empresas. Las empresas tienen que comprender, como ya lo dijo Jaime Delgado, que los consumidores, cada vez que vamos con un reclamo, les estamos llevando un regalo, les estamos llevando un presente, porque la empresa se entera de qué es lo que está fallando en su negocio y puede tener el insumo para corregirlo. Hay empresas hoy en día que todavía se aferran pues al tema de que cada vez que el consumidor quiere reclamar es su enemigo, lo miran con odio y tratan de decirle siempre no. Cuando el consumidor va a la empresa lo recibe con un portazo. Y hay estadísticas que demuestran que cuando el consumidor acude a un negocio ya tiene en la mente que le van a decir que no. Entonces, cuando la empresa obra de modo diferente y le dice sí, te doy la razón, el consumidor, para empezar, que se queda desconcertado. Porque el consumidor no está acostumbrado a que la empresa le dé la razón. Entonces, cuando la empresa le da la razón a un consumidor que espera que no se la den, lo que consigue la empresa, ¿qué es? Fidelizar a ese consumidor. Pero la empresa no lo entiende. La empresa a veces tiene una actitud que no puede ser válida en este siglo. El otro día, conversando con el presidente de una gran empresa transnacional, que según él, su empresa, a pesar de que todo indica lo contrario, su empresa es odiada por los consumidores. Odiada. Y entonces él me decía y se deshacía en explicaciones para contarme de que en su negocio hay un sistema eficiente de atención de reclamos de los consumidores. Entonces yo le dije, vamos a hacer algo bien sencillito. Ni tú ni yo. Tú traes a tu persona responsable de atención de reclamos, que tú dices que son una maravilla, y yo traigo aquí a mi persona de atención de reclamos. Y que se peleen entre ellas, frente a sí. Y nosotros mirando desde la tribuna. ¿Te parece? Me parece. Volvimos a tener con este señor una segunda reunión. Fue con todos sus gerentes y demás. Y en 5 minutos quedó demostrada la verdad. Que nosotros transmitíamos a esta empresa reclamos de consumidores que ya tenían 5 o 6 meses de antigüedad, y la empresa no solo no los resolvía, sino que ni siquiera los atendía. Entonces la chica de la empresa, que era la responsable de atención de reclamos, estaba pues toda roja, ¿no? Toda roja, porque estaba quedando en evidencia frente a su jefe. Y estaba quedando muy mal en evidencia. Yo no sé si la chica siga trabajando todavía para la empresa, pero lo cierto es que los consumidores, desde que se fue ella, estamos siendo mejor atendidos. Al menos los reclamos que enviaste. Pero también, ya que hablamos de empresas, tenemos que hablar de los abogados de las empresas. Los abogados son mucho más reticentes al cambio.
La empresa, cuando está en un problema, busca a su abogado. Y el abogado usualmente le dice, vamos a litigar. El abogado no le dice a la empresa, ¿sabes qué? Vamos a detenernos a analizar el reclamo del consumidor y vamos a ver qué podemos hacer, sino que el abogado le lleva reclamo con honrosas excepciones. Y estos abogados lo dicen en la cátedra universitaria y escriben columnas en los periódicos, etc. Pero ese es un tema, el cambio mental, que da pie al cambio institucional. Se requiere que las instituciones que van a aplicar las normas de protección al consumidor sean repensadas dentro de una nueva lógica. Eso es algo que recién está en curso y en relación a la cual falta mucho por hacer. Y finalmente, y recién en tercer lugar, el cambio legal, porque se requiere mejorar las normas de protección al consumidor. Hay que mejorar las normas. El código y los reglamentos del código que se dieron posteriormente adolecen de una serie de deficiencias, muchas de las cuales fueron señaladas con anticipación y otras han sido señaladas con posterioridad. Muchas veces, por ejemplo, la autoridad nos convocó a las organizaciones de consumidores y a los ciudadanos de a pie interesados en el tema a dar nuestros puntos de vista cuando se estaban redactando las normas reglamentarias del código. Y nosotros, ¿qué sentíamos? Que nos estaban mirando por cumplir una formalidad. Sentados nosotros al frente, desgamitándonos, hablando, mandando documentos por escrito, y al final el reglamento que salía era exactamente punto y coma igualito al que habíamos criticado. Entonces uno se sentía burlado, ¿no? Entonces, ¿para qué me haces perder mi tiempo si de antemano ya se sabe lo que va a salir? Ese es el tipo de cosas que molestan. Ese es el tipo de cosas que tienen que cambiar. Porque para que la autoridad sea respetada y sea legítima, la autoridad tiene que respetar primero a los administrados. Si la autoridad se burla de los administrados, poco respeto puede pedir. Y ese es el punto final. Porque todas las agencias de protección al consumidor están destinadas por su propia definición a calar hondo en la ciudadanía, porque son las defensoras, pues son las defensoras de los usuarios. Tendría que ser muy extraño el caso, pero los hay, les cuento, los hay, de una agencia de protección al consumidor que sea vista pues, con animadversión por los ciudadanos y por las asociaciones de consumidores. Los hay, pero ese no debería ser el modelo a seguir. Y ya que hablamos de modificaciones legales, está, por ejemplo, el tema de las acciones legales que iniciamos nosotros y que es en buena medida lo que nos trae aquí en este momento del evento. Y es que en la vía administrativa las asociaciones de consumidores venimos interponiendo desde hace varios años, porque estamos legitimadas para hacerlo, acciones legales contra las empresas que violan los derechos de los consumidores. Y hemos obtenido una serie de triunfos rotundos. Pero también es verdad que al momento de que se aplican los porcentajes de las multas a las que tenemos derecho si ganamos un proceso, muchas veces el reconocimiento que recibimos es mínimo. ¿Por qué? Porque se utilizan criterios que son sumamente ambiguos y discutibles y no criterios objetivos. Y eso nos lleva a otro ámbito de litigio, ya no el litigio administrativo, sino el litigio judicial. En el litigio judicial, la ley y el reglamento han establecido requisitos de imposible cumplimiento o de muy difícil cumplimiento para las asociaciones de consumidores cuando queremos demandar y pedir una indemnización para los consumidores, por ejemplo. Se ha establecido que cuando una asociación de consumidores ve que hay un problema en el mercado, tiene que pedirle permiso a la autoridad de consumo para que su consejo directivo me diga si puedo o no puedo accionar. O sea, yo puedo estar frente a una violación flagrante de los derechos, pero no puedo actuar de frente ante el Poder Judicial, sino que tengo que esperar que la autoridad me diga si puedo o no. Y ya pasó, ya lo hice. Durante 2 años y pico no lo había hecho, pero dije, bueno, me la voy a jugar. Y ya presenté una solicitud para que el consejo directivo me permita actuar en la vía judicial. Y me dijeron que no. Me dijeron que no, aduciendo una norma reglamentaria según la cual primero tiene que haber un procedimiento administrativo, que es una disposición que se consignó en el reglamento, pero que va más allá de la ley, que es el código. Entonces, si hay que hacer reformas legales, hay que hacerlas también. Pero esos cambios son cambios que van después de que se cambie primero la mente de los funcionarios y la institucionalidad. Si todos caminamos al mismo paso, si todos caminamos al mismo ritmo, todos vamos a obtener un mejor mercado, tendremos consumidores más satisfechos y tendremos empresas que nos brinden mejor servicio y más respeto, que es finalmente lo que pedimos todos. En 30 segundos hay unos asistentes que me están haciendo unas preguntas sobre la manera de reclamar en materia de telecomunicaciones cuando la programación de los canales no es la adecuada y no es el código la vía, sino que la ley de radio y televisión ha estatuido que el sistema es el de la autorregulación. Se tiene que presentar el reclamo primero ante el medio de comunicación y luego, si el medio no le da la respuesta correcta al usuario,
pueda ir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero eso es un tema que lo podemos hablar después. Muchas gracias. Gracias, doctor Cristóbal Cáceres. Vamos ahora sí, rapidito, presentamos a la doctora Tessy Torres Sánchez, gerente de supervisión y fiscalización de Indecopi. A ver, pedimos apoyo, supervisión, asistencia técnica para el proyecto. Buenas tardes, con el tiempo que nos han permitido intervenir ahora en esta tarde, quería destacar de parte de la labor que viene desempeñando Indecopi con la nueva gestión, cómo es que se enfrentamos ese tema de la tutela de los intereses colectivos y difusos desde la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. A manera de introducción, les comento que esta gerencia se crea por decisión del Consejo Directivo recién en marzo de este año. Y bueno, ahora ya tenemos, digamos, una declaración oficial en el Reglamento de Organización y Funciones que ha sido hace poco aprobado. Nosotros hacemos una labor de apoyo a las comisiones, que son en realidad las que tienen la función legalmente atribuida de supervisión, fiscalización y sanción. A raíz de lo que comentaba Adriana, es importante tener como premisa y recordarlo siempre que no es suficiente el hecho de contar con normas que regulen aquellos aspectos que consideramos vitales para digamos, la convivencia en la sociedad, ¿no? Si realmente esas normas, que a veces nos toman mucho tiempo, y ya el congresista Delgado nos ha hecho referencia a cuál ha sido toda la evolución que por años, incluso décadas, ha servido de exégesis a lo que es ahora el Código del Consumidor. En realidad, si no existe acompañando a la normativa, a la política, a la regulación, el órgano supervisor y fiscalizador que efectivamente verifique que en la práctica estas normas se cumplan, las regulaciones resultan ser inocuas. Y en esa medida, Indecopi por mucho tiempo ha estado concentrada en muchos de sus recursos en resolver las denuncias que formulan las partes, es decir, el consumidor insatisfecho acude a Indecopi para que su caso concreto sea resuelto. ¿Cuál es la razón de ser de la creación de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización? Precisamente, a partir de estas denuncias individuales es posible concluir que hay una afectación a intereses difusos o colectivos. Es decir, que la afectación que en ese momento concreto el denunciante trae para que sea resuelto ante la autoridad nos permite vislumbrar que también hay una serie de consumidores afectados que de no acudir en forma individual no necesariamente son atendidos. De hecho, esta labor la venía haciendo Indecopi también, pero a raíz de la creación de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización es que tenemos un espacio, recursos y tiempo que le da un mayor refuerzo a esta labor de fiscalización, digamos, supervisiones de oficio. Una primera tarea que tiene que tener cualquier supervisor es qué cosa es supervisar. Como sabemos, la cantidad de normas que terminan siendo, que forman parte, por ejemplo, del Código del Consumidor, son innumerables. Detrás de ellas, además, hay otras normas sectoriales que también impactan en los consumidores. Y decidir qué cosas supervisar en estas acciones de oficio es la primera tarea que debemos hacer con mucho cuidado. Normalmente identificamos la labor del supervisor como aquella que simplemente lo que hace es determinar si una norma se cumple o no se cumple, ¿no? El razonamiento binario, cumple o no cumple. Pero en realidad lo que le estamos introduciendo en la labor de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización es que tener un enfoque que abarque mucho más de lo que aparentemente es en principio esta labor de supervisión, como lo vamos a ver en un momentito.
Entonces, como les digo, la primera gran tarea es determinar qué cosa supervisar. A eso le denominamos análisis de riesgo. ¿A qué nos referimos en concreto? Como les decía, hay que evaluar, y fundamentalmente un insumo fundamental para la evaluación y determinación de qué supervisamos son las denuncias y los reclamos que los consumidores formulan ante el propio INDECOPI. Entonces, una primera filtro, digamos, de aquello que podemos terminar supervisando y que decidimos incorporar dentro de la agenda por encargo de las comisiones, de la Secretaría Técnica de Protección al Consumidor en particular, es el análisis del riesgo, que significa que determinada conducta no solamente esté afectando a un administrador en particular, sino que haya muchos afectados adicionales a los que se acercan en INDECOPI a formular un reclamo, a la carencia de libro de reclamaciones o la negativa de entregar un libro de reclamaciones de algún agente del mercado. ¿Qué cosa es lo que hacemos a nivel de la supervisión? Lo que hacemos es no solamente nos concentramos en verificar por decirles un ejemplo, un local de una farmacia. No solamente vamos a supervisar el local de la farmacia, que es objeto de reclamo, sino que tomamos a toda la farmacia y todos sus locales a nivel nacional como objeto de supervisión. Pero no solamente a esa farmacia en particular y a todos sus locales, sino además a todas las otras farmacias que tienen mayor representación de mercado. Con lo cual la presencia de INDECOPI se potencializa. A partir de un solo reclamo podemos nosotros cubrir un mayor espectro de supervisión respecto a lo que es en este caso el libro de reclamaciones. Como les decía, no es un tema de supervisar todo de todo, sino que hacer una elección previa de qué cosa supervisar, y eso está en función de qué tanto impacto tiene en el mercado ese agente que es objeto de supervisión. A partir de este análisis de riesgo, a la fecha, estos son los expedientes de supervisión que tenemos en marcha, ¿no? Esta lista de aquí que ustedes ven responde a los top 10 de sectores más reclamados, es en ellos en los que hemos puesto el foco, digamos, ¿no? Como saben ustedes, banca y finanzas, también educación, seguro, automotriz, etc. Y un escenario que hemos denominado el fortalecimiento del principio de autoridad, ¿no? Que a veces se pierde de vista, y son iniciativas que el propio INDECOPI en su momento consideraba como prioritarias para fortalecer los derechos de los consumidores, como es el tema particular del libro de reclamaciones y el registro, gracias a insista, que próximamente también va a recibir unas mejores y vamos a ver un tema de relanzamiento. Y el tema de verificación de medidas correctivas, ¿no? A veces se resuelven casos de esos individuales a nivel de INDECOPI, pero en las comisiones o la sala, en segunda instancia, consideran conveniente introducir alguna medida correctiva que trasciende a ese consumidor afectado. Y esa es, digamos, la porción de la resolución que merece especial atención, porque normalmente pues el que denuncia es el que se va a preocupar porque al haber ganado el caso, el proveedor del servicio del bien le solucione su tema. Pero en cuanto al alcance, a la generalidad de lo dispuesto por la resolución, hay que prestarle especial atención en el marco de la supervisión, ¿no? Y como les repito, estos son los expedientes que en estos 7 meses de existencia estamos trabajando y que esperamos que los resultados los vemos en poco tiempo. El marco, digamos, que tenemos, porque como también lo comentó la representante de México, en realidad, si es que no hay un informe detrás que vaya acompañado de las multas idóneas, tampoco es posible garantizar el cumplimiento de la normativa, ¿no? Esto es el régimen de infracciones y sanciones que está considerado en el código. Y hasta aquí, digamos, lo que es lo tradicional en cuanto al ejercicio de la labor de supervisión. Pero hay otros aspectos, ¿no?, colaterales que van a contribuir desde la labor que realizamos a fortalecer el tema precisamente de la protección de intereses difusos y colectivos. ¿Y cuál es este? El tema, en principio, de reconocer, el supervisor lo que tiene que hacer ahora es reconocer cuál es la causa del incumplimiento, ¿no? Probablemente el incumplimiento se deba al desconocimiento de la norma, se deba a que efectivamente hay una intención deliberada de incumplir, o que simplemente la norma no necesariamente se adecue a la realidad que esté en ese momento el administrador
pasando en la realidad, ¿no? Por ejemplo, si se trata de obligaciones formales, ¿no? Hay una manera de que el supervisor tiene que comportarse dependiendo de la naturaleza de la obligación. Cuando hablamos, por ejemplo, de obligaciones formales, me refiero en el mundo de las telecomunicaciones, cuando tuve el pase por ese sector, por ejemplo, era obligatorio pues, tener letreros a la vista, ¿no? Letreros en lugares visibles. Y a veces teníamos pues observaciones de los supervisores porque la persona que estaba delante del letrero era muy alta, con lo cual se identificaba algún tipo de incumplimiento, pero hasta qué punto resulta ser razonable iniciar un procedimiento sancionador por ese tipo de infracciones. Y otro tema importante es el impulsor de la mejora continua. Como a veces yo pongo de ejemplo, las normas en realidad cuando se diseñan pasan por largos procesos de elaboración, pero es el supervisor el que en la realidad va a verificar si la norma se adecua o no, ¿no? Y eso es una labor muy importante que a veces no está lo suficientemente relevada, ¿no? Las normas a veces tienen muchos años de existencia y normalmente no necesariamente ellas cumplen con su objetivo, con esa función pública que tuvo detrás al momento de ser dictada. Es el supervisor el que tiene que motivar el impulso de la mejora, ¿no? Y bueno, entonces para terminar lo que le quería destacar es que estamos realizando una labor que no solamente se enfoca en lo que es la verificación de las normas en cuanto a su cumplimiento, sino que a partir de estos nuevos elementos que introducen en la práctica el supervisor, esperamos garantizar de una mejor manera el fortalecimiento de los intereses difusos de los consumidores. Gracias. Gracias, doctora Desi Torres. Gracias al doctor Crisólogo Cáceres también. Gracias a la doctora Adriana Labardini por esta conferencia. Bueno, les agradecemos. Vamos a proseguir. Vamos a continuar. Un aplauso para ellos. Bien, con el perdón de siempre, estamos volando con el tiempo, nos piden tratar de disfrutar y aprovechar de cada una de las exposiciones, pero siempre con el tiempo que nos va ganando. Ojalá y no nos pasen el libro de reclamaciones por ser tan veloces en cada una de las presentaciones. Vamos ahora con el tema, la conferencia, los sistemas de vigilancia de seguridad de los productos. Vamos a invitar a la doctora Evelyn Yacier de Lobo, de Red de Consumo, Seguro y Salud de la Organización de Estados Americanos. La doctora Evelyn Yacier de Lobo actualmente ocupa el cargo de directora del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos. Vamos a invitar como panelistas a la doctora María del Rosario Uría Toro, secretaria técnica de la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias, y a la señora Milagros Bailetti Figueroa, directora de la Dirección de Higiene y Alimentación. ¿Me he puesto acá? Bueno, ya las tenemos. Gracias. Vamos a invitar a la doctora Evelyn Yacier de Lobo para su exposición, los sistemas de vigilancia de seguridad de los productos. Ojalá y podamos hacerlo en 20 minutos, aunque ya a partir de los 20 minutos ya volamos con él. Pero gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la paciencia de todos ustedes, su compromiso con el tema se evidencia, que son las 2 de la tarde, hora en que íbamos a terminar, pero aquí están y están atentos y están interesados en saber y conocer más de estos temas. Gracias de verdad por estar acá, gracias por la invitación a participar en este evento, tanto a las autoridades del Congreso, particularmente al presidente congresista Agustín Molina y por supuesto a nuestro amigo Jaime Delgado, por este evento que es conmemorativo, es un cumpleaños en el que estamos
2 años del código y que como todos los cumpleaños es un buen momento para revisar a dónde estamos y sobre todo para volver al principio y fundamento de lo que hizo que ese código existiera. Y en aras precisamente del tiempo que sé que corre, voy a tratar de concentrarme en lo medular de la presentación y repasando, y como decía Crisólogo, también es bien fácil suscribir todo lo que han dicho los que me antecedieron por la importancia y la profundidad, y de verdad que este evento debería de haber durado por lo menos el día entero para lograr saborear más cada presentación, porque de pronto uno siente que es carrera de relevos y todos queremos poder discutir con la pasión que nos generan los temas. Quisiera brevemente, y antes de entrar, decir 3 o 4 cosas de las que se han estado discutiendo mucho, pero que son punto de partida para lo que a mí me toca exponer. Lo primero, lo que mencionaba nuestra amiga Altagracia, que es una mujer luchadora, como muchos de acá la conocen, y que ahora al frente de la Dirección de Consumo en República Dominicana ha hecho muchas cosas, pero destacó la importancia y el cambio que significa esta emergencia de clases medias. La emergencia de clases medias en el mercado y en nuestro mercado también nos da la oportunidad de consolidar esa cultura nueva en el mercado que se está desarrollando, donde ya no solo son los proveedores, sino los consumidores como actores protagónicos, como debe de ser, del mercado. De manera, ¿y por qué esta emergencia de las clases medias? Es importante, porque ustedes saben que las clases medias siempre se han distinguido por ser un poco más a veces de oportunidades, de ser elementos críticos que permitirían fortalecer más esta lucha de los consumidores también. Por supuesto, todos y cada uno son importantes, más allá de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y todos somos consumidores, desde el más rico hasta el más pobre. Y eso nos une. Y los que hemos trabajado en estos temas sabemos que cuando vamos y presentamos los temas de consumo, hasta los proveedores se sienten también del lado del consumidor y de pronto empiezan a plantearle los problemas que tienen con otros proveedores. De manera que es muy fácil a veces lograr evidenciar la justeza de las reivindicaciones de los consumidores y de los reclamos de los consumidores. Un segundo elemento, y que mencionó la secretaria Juliana Pereira de Brasil, que han hecho mucha historia en estos temas, es la visión sistémica. Es fundamental. Si es una nueva cultura económica, eso atraviesa la vida de todos y toda la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque desde que amanecemos y vamos y compramos un café o usamos el celular, ya estamos de alguna manera relacionándonos dentro del mercado. Y es importante que ahí el sujeto se sienta eso, sujeto de derechos. Y lo que mencionaba el congresista Jaime Delgado muy bien, es parte de la conformación de la ciudadanía y es parte de esa nueva generación de los derechos económicos y sociales. Y en ese sentido, también en línea con él de la necesidad de, no es que no sea cosa de abogados, pero en general no es una cosa que se debe de ver tan compleja, porque es la cotidianidad de los seres humanos, el mercado y por tanto los problemas, los retos de consumo. Y en este sentido, es importante desjudicializar el tema y poderlo resolver desde el libro de reclamaciones, desde... yo estoy casada con un abogado, no soy abogada, y por eso los conozco bien, de día y de noche. Y precisamente en esta línea, él me enseñó algo que para mí ha sido bien importante. Y me decía, Evelyn, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y ahí entro a lo que precisamente en el módulo de casos colectivos estaban mencionando. Y es que
lo más importante de los casos colectivos o de esos malos arreglos, pero mejores que un buen pleito, al final lo que uno está construyendo es incentivos correctos. También a mí me tocó pasar por la función pública en la defensa de los consumidores. Ahí estuve 5 años como defensora de los consumidores en mi país. Y sinceramente a mí me impresionó que el problema no es a veces que no se puede, es que no nos atrevemos a hacer las cosas que hay que hacer. Tenemos marcos normativos que por imperfectos tienen una gran capacidad de tutelar los derechos de los consumidores, pero no los logramos usar. Por ejemplo, en mi país tenía 14 años la norma de pesos y medidas y de pronto se nos ocurrió empezar a aplicarla y dijimos, bueno, vamos a hacer pesos y medidas. Y anunciamos con los proveedores, les contamos que se iba a hacer y al final se comenzó a hacer. Y la primera vez los invitamos en privado y les dijimos, miren, sus productos no están cumpliendo la norma por esto, esto, esto y esto, y se lo mostraron. Pero creyeron que como todo iba a pasar y no iba a suceder nada. Les dijimos, vamos a hacerlo la segunda vez y ahora sí le vamos a contar a los consumidores. Y recuerdo que me tocó, cuando ya ser en serio, que eso es parte de la institucionalidad, decirles, miren, aquí están los resultados, y en un canal de televisión mostrar una rodaja de pan y decir el pan de tal Bimbo, en esa ocasión, pan Bimbo, no está cumpliendo con el peso. Le falta una rodaja de pan a cada maqueta de pan. Y al café tal le falta tanto gramo. Me acuerdo que me dijeron, Evelyn, ¿por qué hace tanto escándalo? Pues una rodajita de pan, un puchito de café. Bueno, ¿y por qué no se lo ponen de más en lugar que de menos? Y a raíz de eso, empezó a haber también de parte del sector privado un gran movimiento para ir cumpliendo porque sabían que iba a haber vigilancia. Y igual, en el sector, por ejemplo, financiero, estaban cobrando intereses no sobre saldos diarios, sino sobre saldos globales. Cuando se les demostró, al final, después de una larga negociación con el sector que estaba incumpliendo, devolvieron 8.8 millones de dólares contantes y sonantes a la gente, que era gente, como decimos nosotros, de delantal, que venía de los mercados. Con todo eso hicieron la introducción para decirles que el tema es si se puede. Sí se puede si uno sabe manejar incluso esa limitada a veces normativas o amplias normativas, y más que todo si logramos entender que esta es una nueva cultura económica donde hay que ir creando estos incentivos correctos de que el consumidor tiene derechos y esos derechos hay que hacerlos valer. Y ahí las asociaciones de consumidores son fundamentales porque son las que van a permanecer, y el movimiento de consumo tiene que ser permanente para incentivar precisamente estos cambios y esta visión de que sí se puede y hay el respaldo para hacerlo. Ahora entro en materia y les prometo en 12 minutos acabar la presentación. A mí me ha tocado hablar sobre lo que estamos haciendo dentro de la OEA, que no la hacemos, la OEA no somos la burocracia, o sea, yo no soy la OEA son los Estados miembros, son ustedes, y los Estados no solo son los gobiernos, son los pueblos, y en ese sentido lo que estamos haciendo todos nosotros es precisamente partiendo de que estamos en un mundo globalizado, que incluso ahora se ha desmaterializado el mercado porque podemos comprar a través de las nuevas tecnologías sin conocer a dónde están los productos y sin conocer quién es el proveedor. Por todo eso, porque a veces ni sabemos a dónde ha sido producido este vaso o esta computadora o sus piezas, es importante que cada uno de los elementos que lo componen y en general los productos sean seguros para el consumidor y no pongan en riesgo la salud ni la vida de los mismos. Y esto requiere una gran capacidad de parte de los estados de tener esa vigilancia de la seguridad de los productos,
porque el consumidor tiene una gran asimetría, ya se hablaba de información y de poder, y por eso es el Estado, es el que debe de garantizar ese derecho que, como también ya se dijo ampliamente, son estos derechos de tercera generación. ¿Cómo y qué está haciéndose desde la UE? El objetivo de la Red de Consumo Seguro y Salud es contribuir precisamente a garantizar el bienestar y la salud de los consumidores y las consumidoras, promoviendo el consumo de bienes y servicios seguros, mediante el fortalecimiento de esa capacidad de monitoreo y control de los estados respecto a la seguridad de los productos de consumo. Y esto se tiene que hacer articulando los distintos niveles, a nivel nacional, a nivel subregional y a nivel hemisférico. ¿Por qué una iniciativa hemisférica, interdisciplinaria, interagencial? Bueno, en primer lugar, porque el consumo es un determinante fundamental de la salud. Un gran cambio en esa perspectiva de la salud era el pensar que no había solo que hacer salud dentro de los hospitales y las clínicas, los establecimientos de salud, sino que había que educar a los consumidores, a los ciudadanos y hacer promoción de la salud. Pero ahora es entender, y ese es el gran avance, entender que la salud no solamente se hace con los promotores de salud o con los establecimientos de salud, sino que la forma como vivimos, la forma como consumimos y el medio ambiente y otros más son elementos fundamentales para lograr consolidar la salud. Y desde esa perspectiva y el derecho fundamental que tenemos los consumidores a que nos garanticen un consumo seguro, que no ponga en riesgo la vida, es que se llega a la conclusión que una protección efectiva de la salud de los consumidores es un reto interinstitucional que no le atañe solo al Ministerio o a la Autoridad de Salud o a la Autoridad de Consumo, sino a una serie de autoridades que tienen que trabajar en conjunto. Pero ahora la cosa es más grave. No solamente es un tema interinstitucional, sino es un tema global, por lo que decía que los productos son producidos con la participación de distintos países. En ese marco y entendiendo de que tenemos que fortalecer y apoyar las capacidades nacionales y luego ir caminando hacia conformar un sistema interamericano como existe el RAPEX en Europa, es que comenzamos a trabajar en 3 ámbitos. El primero, intercambiar experiencias y las alertas sobre productos inseguros, y para eso tenemos un portal que ahí está la dirección y que ustedes pueden visitarlo, que lo que hace es consolidar las alertas sobre productos inseguros emitidos en los principales regiones del mundo. Ahí se recoge las alertas de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, también de nuestro hemisferio, las que en nuestra América Latina y el Caribe se van emitiendo. Y para ello se cuenta también con un grupo técnico asesor donde participa Brasil, República Dominicana, Perú, Chile, todos los países, Estados Unidos, activamente van orientando lo que hacemos dentro de la red. En este marco, uno de los elementos fundamentales que los Estados miembros han ponderado es el lograr un fortalecimiento institucional y capacitación de los funcionarios. Y para eso se hace un curso de posgrado que lo hacemos con la Universidad Pompeu Fabra y con la Comisión de Seguridad de Productos también de Estados Unidos, en el cual se comparten los distintos modelos que hay o sistemas de vigilancia y seguridad de productos y se va aprendiendo sobre los que van, respecto a los que van más avanzados. Pero también se hacen seminarios especializados y escuelas de verano. Aquí en Perú hemos hecho ya varias actividades y precisamente quiero decir que aquí fue donde arrancó prácticamente el avance más acelerado de la construcción de la red, porque aquí en Perú fue donde se presentó de hecho la propuesta de prototipo de lo que íbamos a hacer. Por otro lado, se tienen alianzas y vínculos globales
No solamente trabajamos al interior del hemisferio, sino que estamos trabajando de la mano con la OCDE, con Europa y con otras regiones del mundo. Ahora se está haciendo un atlas sobre la legislación, los marcos normativos y la experiencia de los sistemas de vigilancia y seguridad de productos en el hemisferio, que nos va a permitir tener como un panorama mejor, más amplio de lo que se está haciendo en cada país. Y todo esto nos va a ayudar a consolidar los sistemas nacionales, a tener un lenguaje común que nos va a permitir después constituir el sistema interamericano de alerta rápida. Que eso no es lo que tenemos ahora, que ahora lo que tenemos es la suma de las alertas que cada país emite. El CIAR lo que va a hacer es ya tener como hemisferio un prototipo, un protocolo común, un lenguaje común sobre cuándo los productos son inseguros, y que si son inseguros en Perú van a ser inseguros en Brasil, en México o en cualquier otro país. Esto ya lo hemos avanzado bastante, y nada más para repasar un poco, la construcción se da de esta manera. La red parte con el portal, se hace avance en fortalecer los conocimientos, la capacitación sobre los sistemas avanzados, y con esta perspectiva interagencial se trabaja en conformar la red a nivel nacional. Quiero decirles que esta red además fue apoyada activamente por Brasil, quien además por su liderazgo siempre en temas de consumo, realmente se la jugó en esta iniciativa. De hecho también contribuyó financieramente para ello, y fueron los primeros en constituir su red Consumo Seguro y Salud a nivel nacional, haciendo una alianza la autoridad de metrología, la autoridad de consumo y la autoridad sanitaria, e integrando a otros de aduanas y demás para poder fortalecer su sistema de vigilancia. Ya vino la sombra, quiere decir que 2 minutos. ¿Ah? En ese marco también en Colombia están armando su propia red Consumo Seguro y Salud, en República Dominicana, en Costa Rica, y en Perú precisamente ahora tenemos una reunión con el presidente Tazano para ir viendo cómo se puede ir consolidando estos esfuerzos. Y dentro de la red está la iniciativa que comentaba también el congresista Jaime Delgado, del consumo de productos para niños sin azúcares exagerados, ni grasas, ni sales. Y todo esto, como decía, se hace con un relacionamiento no solo al interior del hemisferio, sino global. Con la red Consumo Seguro y Salud estamos trabajando con la OCDE, con ICFASO. De hecho, la próxima reunión de ellos va a ser en febrero en Washington, en la sede de la OEA, y ahí va a estar invitados todos los países de las Américas para participar activamente, aunque no sean miembros ni de la OCDE ni de ICFASO, y nos han pedido que hagamos una presentación de cada uno de los países, los propios países lo van a hacer, de cuánto se está avanzando en sus sistemas nacionales de vigilancia. Y sin que suene arrogancia, les quiero decir que hay una iniciativa de la OCDE que apenas la acaban de lanzar para tener un consolidado global de alertas. Prácticamente es lo que nosotros tenemos desde el 2010, solamente que ellos han logrado hacerla automática, pero nosotros humildemente lo hicimos primero que ellos, pero también en diálogo con ellos. Les dimos copia y lo mejoraron, eso es bueno. Bueno, no quiero, porque hoy sí, de verdad, ya escucho casi la campana, pero nada más comentarles, esta es como la hoja de ruta, que es muy parecido a lo que sucede a nivel de los países. Lo primero para avanzar en estos procesos es que haya voluntad política y compromiso concreto por la tutela de los derechos de los consumidores, entendiendo que este es un tema no solo de parar un conflicto. Esto tiene que ver con creación de ciudadanía, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con democracia, porque el ciudadano cuando llega a un banco y le dice, disculpe, pero esto es política de la empresa, como el caso que nos contaba Jaime,
Él se siente, o ella, como que es David contra Goliat. Y es ahí, por esa simetría, que el Estado tiene que ser garante y tiene que encontrar las herramientas para tutelar y hacer sentir ciudadano tanto al proveedor como al consumidor. Lo otro que quiero decir, y antes que se me vaya a pasar, es que tampoco debemos de ver en la diferencia entre proveedor y consumidor una tensión que tiene que ser siempre resuelta como un conflicto. Tiene que verse como una relación ganar-ganar. Necesitamos proveedores eficientes, competitivos, productivos, pero proveedores que hacen valer el derecho de los consumidores y que satisfacen al consumidor. Acabo con una anécdota este tema diciendo que precisamente ese caso que les comenté de los 8.8 millones de dólares que se devolvieron, nosotros nos reíamos porque al final escuchábamos a la gente decir: qué buena empresa, se equivocó y nos devolvió. Y se les olvidó que el trabajo lo había hecho la Defensoría, pero daba igual. Esto lo que quiere decir es que los proveedores también ganan más, por lo que todos han comentado, se fideliza a los consumidores cuando tienen proveedores que les responden. Pues aparte de la voluntad política, se necesitan recursos financieros, tenemos fondo voluntario y humanos también para poder hacer estos proyectos, un marco normativo que lo respalde, un envolvimiento de la academia y por supuesto mucha difusión para que esto llegue a donde tiene que llegar. En muy poco tiempo hemos avanzado mucho como región y creemos que las perspectivas son aún mayores en beneficio de los consumidores y que este es un elemento fundamental en el contexto de un mercado global y que requiere, por eso, fortalecer los sistemas nacionales y fortalecer esa cooperación regional en la que se pueda ir también trabajando con otras regiones sobre la seguridad de los productos. Estas son algunas de las capacitaciones. Lo más importante también, y ustedes retomando su código, es fácil avanzar porque ustedes ya cuentan con el código, cuentan con la visión que no es puramente económica, sino integral, que ve en esto la perspectiva de avanzar, como decía, en la tutela efectiva de los derechos de los consumidores y como una oportunidad para seguir promoviendo los sistemas integrales de defensa del consumidor. Y termino con 3 puntos que están en el código. 1, crear estructuras adecuadas que proporcionen información y voz a los consumidores para que así estos asuman su rol como vigilantes y controladores del cumplimiento de sus derechos y aliados para la promoción de educación y concientización sobre la importancia del tema. Sin consumidores no va a funcionar tampoco la red de consumo seguro y salud, sin consumidores organizados. Segundo, establecer sistemas de reparación de daños y responsabilidad eficaces que obliguen a las empresas a respetar las normas y los estándares establecidos. Y tercero, seguir avanzando hacia una más efectiva coordinación intersectorial por parte de los órganos gubernamentales entre sí y a su vez con las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y también con el sector empresarial. Gracias de verdad por su atención y saben que cuentan con el apoyo de la organización. Gracias, doctora Evelyn Yacir de Lobo, de la Red de Consumo Seguro y Salud de la Organización de Estados Americanos. Le vamos a pedir nos gana el tiempo, ya están muchos de nuestros participantes con también la hora y nosotros queremos ser respetuosos por el tiempo de uso también del auditorio de la Cámara de Comercio de Lima. Vamos con la doctora María de Rosario Uría Toro, secretaria técnica de la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelares. 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este importante evento en la persona del congresista Agustín Molina y del congresista Jaime Delgado. Considero que este evento es un evento muy importante, puesto que está discutiendo por primera mesa temas muy importantes que tienen que ver con la protección al consumidor. Yo quería un poco hacer un comentario en función a la importancia que tienen los sistemas de alerta en el tema
de protección al consumidor, en el tema de proteger la salud y la vida de los consumidores. Los sistemas de alerta se constituyen en un elemento clave de lo que es la gestión de riesgos de protección al consumidor, y es básicamente la comunicación. Es un elemento clave comunicar los riesgos que se tienen de diversos productos que pudieran estar poniendo en riesgo a la salud de los consumidores. Y quiero rescatar dos o tres palabras claves que ha dicho Evelyn con respecto a la importancia de un sistema de vigilancia, que es la articulación, el fortalecimiento de capacidades y el tema de tener una visión de política de Estado. En el Perú, en el tema de política de Estado, creo que tenemos un código de protección al consumidor que nos marca ese horizonte bastante claro. En el tema de articulación y de fortalecimiento de capacidades, quiero destacar esta red de consumo seguro de la OEA, que permite justamente ayudar a los países al fortalecimiento de capacidades. Y es que en la gestión de los riesgos de productos inseguros hay elementos claves que no debemos perder de vista, como son la gestión del riesgo, evaluación del riesgo y la comunicación del riesgo. Lo que vemos al final, cuando vemos una alerta, es básicamente el producto final, pero detrás de eso hay un trabajo muy grande. En el tema de gestión está todo el marco normativo, el marco jurídico, el marco estándar, como decía Evelyn. Lo que es de mí no consumidor aquí en el Perú es lo mismo para China, para Estados Unidos y para Europa. Entonces tenemos que trabajar con un marco jurídico, un marco normativo, que se basa en normas técnicas, muchas veces en marcos regulatorios, que básicamente lo que se hace es definir valores límites en los cuales nosotros podemos discernir cuando un producto deja de ser seguro y pasa a lugar a ser inseguro. En ese sentido, la gestión es muy importante y los sistemas de alerta son un instrumento clave para ello. El otro punto en donde creo que el tema del fortalecimiento de capacidades es vital es en el tema de evaluación de riesgo, y es donde los países probablemente tenemos algunas limitaciones. Y es por eso que considero que la red, la red de consumo de seguros de la OEA, las otras redes que existen, son valiosas, puesto que en la evaluación de riesgos uno lo que tiene que hacer es identificar el peligro, evaluar su exposición, es decir, cuál es la dosis en donde ya el consumidor puede estar expuesto, caracterizar el riesgo para ver qué tamaño de población pudiera estar afectada y establecer las categorías o las medidas que se van a tomar, digamos, como advertencias, prohibiciones, al mercado o destrucción del producto. Y en ese punto hay un tema técnico que hay que analizarlo muy bien, y creo que estos sistemas de alerta que tienen que revisar, hay varias redes, la de RAPEX, la OEA también, que en realidad está bastante conectada con la RAPEX, que es de la Unión Europea. Básicamente nos dan un mapeo de cuál producto es inseguro y cómo este producto, en qué es inseguro, qué cosa no está cumpliendo, y hasta ponen una fotografía del producto como para que el consumidor pueda distinguir, y si es visible el atributo que no se cumple, para que sea fácilmente advertido. En general, entonces, creo que estos sistemas de alerta permiten, en la medida que los países van avanzando en sus sistemas de vigilancia, generar un aporte importante en este tema de evaluación que se requiere de mucha capacidad técnica. Y creo que ese es el principal aporte, diría yo, de esta red de consumo seguro de la OEA, que congrega una serie de países, de redes, en una información consolidada que permite poder hacer un seguimiento a las autoridades nacionales. En ese sentido, el INDECOPI, a través del artículo 136 del Código de Protección al Consumidor, establece que la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor debe coordinar la implementación de un sistema de alerta oportuno. En ese sentido, se están tomando algunas acciones, se está coordinando con algunas entidades ya que tienen sistemas propios, como el IGESA, el SENASA y el GENIT, que tienen sus propios sistemas, digamos, de alerta. Estamos trabajando en un proyecto de norma que regule la seguridad de productos, estamos trabajando con un tema muy importante que es la seguridad de productos eléctricos, y lo que se pretende es que haya dentro de este marco jurídico un sistema de alertas que prevea justamente el tema de todo lo que son productos riesgosos. Se están monitoreando a través de la Autoridad de Protección al Consumidor algunas páginas de agencias y redes como la Red Nacional, el Instituto Nacional de Consumo de España, el Departamento
mercado internacional se están poniendo, digamos, o se están detectando que tienen riesgos para que se pueda, una vez que se toma conocimiento de ello, contactar a los proveedores y saber que si es que estos están presentes en el Perú con algún producto y poder tomar las acciones respectivas. Estas alertas se publican en la web del portal de INDECOPI para poder también trabajar en lo que nosotros estaríamos en todo caso articulando con la red de estos países sobre la OEA que ya están avanzando. En general, mi comentario está dirigido a las ventajas de tener estos instrumentos y, por supuesto, a la de ir avanzando en un sistema propio también que podamos nosotros aportar, porque una cosa es tener los productos que vienen de afuera y otra cosa los productos nacionales que tenemos en el mercado, que son de producción nacional y que de hecho no lo vamos a encontrar en mercados de afuera, salvo que se hayan exportado y los hayan exportado, pero para el consumo local va a ser difícil. Termino indicando de que es importante estos sistemas de alerta porque tenemos una información confiable, oportuna, fortalece las capacidades en temas de donde podamos tener limitaciones y finalmente permite que tengamos una red de puntos de contacto que permite pues ayudarnos a poder gestionar bien todo el tema de nutrición. Gracias. Bien, gracias. Gracias, doctora María del Rosario Uría. Gracias. La vamos a invitar ahora a la doctora Milagros Bailetti Figueroa. 5 minutos, por favor. Si no se nos van, nos quedamos solos. Gracias. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes y agradecer la invitación a este evento de tan importancia. Bueno, yo quisiera partir en señalar, porque en la mañana hemos venido discutiendo y precisando de que tenemos grupos, industria, las autoridades sanitarias y tenemos los consumidores. Sin embargo, analizando más allá del rol que cada uno pueda cumplir, todos somos consumidores al final. Y eso creo que es un tema muy importante que tenemos que rescatar y desde el lugar donde estemos no perder esa perspectiva. Asimismo, consideramos importante porque ya en la ley de inocuidad, en su artículo 4, señala el derecho a consumir alimentos inocuos y que los consumidores tenemos derecho a una alimentación inocua. DIGESA como ente regulador de salud no solamente vemos el tema de alimentos, bebidas, sino también vemos el tema de juguetes, útiles escolares y bajo esa mirada y esa perspectiva venimos trabajando a efectos de poder brindar la información oportuna de lo que estábamos señalando, en que todos debemos de tener la comunicación a través de nuestro portal de DIGESA. Estamos comunicando, notificando justamente todos aquellos productos que son materia de análisis, de fiscalización y de vigilancia de manera permanente para que los consumidores puedan tener conocimiento de qué productos no consumir y no adquirir. Asimismo, estamos trabajando a través de la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria porque la norma también le confiere el proponer un sistema de alerta de inocuidad, en este caso, porque si bien es cierto, nosotros debemos de trabajar con la industria, con los consumidores, pero necesitamos también tener a estos actores como responsables de la cadena alimentaria que tienen que ser responsables. La vigilancia sanitaria se divide a nivel nacional ante todos los niveles de Estado, nacional, local y regional. Asimismo, la información debe ser de manera oportuna y los sistemas de alerta nos permite poder tomar decisiones oportunas y de manera adecuada. Cabe señalar, y lo que siempre discutimos en salud, es que la salud no es negociable. No podemos decir, ¿saben qué? Esta falta solamente se enfermó una persona o solamente se intoxicó un niño. Estamos hablando de salud, estamos hablando de vida, y lo que todos debemos proteger es la salud de las personas de todos los niveles de Estado. Asimismo, a partir de ya hace 2 o 3 meses venimos publicando en nuestro portal la resolución en materia de cancelación o suspensión de registros sanitarios, así como las sanciones y las multas que se han venido señalando. Ramos, secretario técnico de la Comisión de Defensa del Consumidor de INDECOPI, y el doctor Paul Castro García, del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú, para
tenemos, ¿cuántos? 5 minutos para cada uno. ¿Es mucho? ¿Es poco? Trataremos, bueno, de pedir y acudir a ellos y a su capacidad de síntesis, de que nos cuenten, nos expliquen acerca de este famoso libro de reclamaciones. Gracias. Comenzamos con doctor. Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Al congresista Agustín Molina y al congresista Jaime Delgado. Muy importante este tema y este evento que se ha desarrollado. Un poco graficar el tema de cómo avanza el tema de reclamaciones. Primero, antes del código, pues la fortaleza, el tema más incidía para la resolución de conflictos era la conciliación a través del servicio de atención al ciudadano, la autorregulación por parte de los mismos proveedores para brindarle solución a los problemas que podían presentarse entre consumidores y proveedores, y los procedimientos que brinden INDECOPI para la solución de los conflictos, los procedimientos ordinarios, las denuncias ante la Comisión de Protección del Consumidor. Con el código se fortalece este sistema y ya surgen otros mecanismos para solucionar los conflictos, justamente a través del procedimiento sumarísimo, para que el consumidor pueda tener una solución a sus problemas en un plazo máximo de 30 días, en aquellos casos de menor cuantía. También se fortalece el tema del arbitraje de consumo, que está en plena implementación en este momento. Se fortalece la mediación y la conciliación para la solución de los conflictos y naturalmente esta herramienta importante que surge, que es el libro reclamaciones. La primera oportunidad que tiene el proveedor para solucionar el problema y para fidelizar a su cliente, no solamente es un mecanismo para que el consumidor pueda hacer valer sus derechos, sino también para que ese proveedor pueda evitar que ese consumidor salga insatisfecho de su local y pues ya no opte por los bienes y servicios que otorga este proveedor. En este sentido también se constituye como un mecanismo que nos permite a nosotros como autoridad de consumo ver dónde se están produciendo la mayor cantidad de problemas, sea por productos, ¿no? Identificar cuáles son los productos y también cuáles son los proveedores. En todo este tiempo, en lo que vamos realizando, en el último año hemos fiscalizado más de 1.000 empresas, 2.500 empresas solamente en Lima, igual número similar en provincias, y hemos iniciado alrededor de casi 1.000 expedientes de oficio, procedimientos de oficio en lo que se refiere al libro de reclamaciones. Igualmente se va presentando en cada denuncia de los consumidores, especialmente en los procedimientos sumarísimos, una parte de la denuncia está referida también al libro de reclamaciones, que no me lo otorgaron, no me dieron respuesta oportuna, o simplemente no tenía el aviso también. Esos hechos también son denunciados. En total, más o menos, esto constituye el 30% de las denuncias que usualmente nosotros recibíamos anualmente. Los principales sectores con los cuales hemos verificado este tema son inmobiliarios, alimentos, vehículos, educación, servicios médicos, calzados y prendas, electrodomésticos, todos los sectores en los cuales nosotros somos competentes. Igual obligación surge, como ya se ha señalado en anteriores exposiciones, en las empresas reguladas, ¿no? Servicios de telefonía, agua, luz. También ellos tienen la obligación, naturalmente las empresas bancarias y financieras, que en un primer momento señalaban de que no tenían que cumplir con esta disposición, pero luego se estableció ese hecho y naturalmente también están involucradas en este tema. Tienen la obligación de contar con su libro de reclamaciones y la norma lo que establece es que ellos deben adaptar los sistemas que ya tenían establecidos a las exigencias del código en lo que se refiere al libro de reclamaciones. Es una herramienta importante para que el consumidor pueda hacer valer sus derechos, como lo hemos señalado, y el copy, pues, con los recursos que son bastante limitados, pues viene realizando una ardua labor de fiscalización también de cumplimiento de estas funciones. Gracias, doctor Borja. Buenas tardes. De mi parte también quisiera agradecer la invitación del congresista Agustín Molina, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, al congresista Jaime Delgado, y a todos ustedes por la paciencia que han tenido en estas 6 horas de escucharnos. Y, bueno, voy a ser breve, yo sé que el tiempo apremia. Y es que hablando del libro de reclamaciones, en un principio el congresista Jaime Delgado ya lo mencionaba la importancia del libro de reclamaciones. En más de una ocasión he tenido la oportunidad de escuchar sus ponencias y lo más importante que rescato de ellas es cuando siempre dice que el libro de reclamaciones o las reclamaciones es un regalo que el consumidor le entrega al proveedor, y en este sentido el proveedor debe tener justamente tratar este reclamo, a esta queja como un regalo y abrirlo con mucho cuidado y observarlo para saber qué es lo que nos da el consumidor, porque efectivamente, cuando un consumidor se acerca a un proveedor para reclamar o quejarse de un bien o un servicio, lo que va a hacer es tratar justamente de decirle al
irme con la competencia. Si el proveedor entiende eso, si el proveedor capta realmente la importancia del libro de reclamaciones y no lo ve como un instrumento de queja que va a incrementar las denuncias y por lo tanto va a elevar los costos de transacción, que es lo que por lo general algunos abogados tratan de vender, y se da cuenta que el libro de reclamaciones puede ser un instrumento, una herramienta para poder justamente generar mayor competitividad en su empresa. Entonces, estoy seguro de que se le va a dar la importancia que se le debe dar, más aún si estamos en este momento en un foro que representa a los empresarios de nuestro país. Decimos que ¿por qué el libro de reclamaciones? Bueno, ya lo han dicho acá la mayoría de los exponentes, porque empodera a los consumidores, ¿no? Acerca al consumidor y al proveedor, y lo que vamos a hacer es lograr una solución, un conflicto de manera privada, sin necesidad de estar cargándole el trabajo a la autoridad de consumo o a los organismos reguladores, que ya tienen bastante trabajo por hacer. Además de ello, y una cosa muy importante, el libro de reclamaciones ayuda a transparentar el mercado. Es decir, va a lograr disminuir la informalidad con la que trabajan algunas empresas en el mercado, así como la competencia desleal con la que trabajan algunas empresas en el mercado. Un ejemplo, el caso de las empresas de servicio de transporte, ¿no? Tengo entendido de que ya hay una modificación al reglamento del libro de reclamaciones que ha sido discutido en el Consejo Nacional de Protección al Consumidor y que ya está listo para ser aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Y se está introduciendo en esas modificaciones una de esas mejoras. Es decir, los servicios de transporte, que son uno de los servicios más eficientes que contamos en nuestro país, en nuestra ciudad, se les va a obligar a contar con un libro de reclamación. ¿Eso va a ayudar a qué? Eso va a ayudar, por ejemplo, a que aquellas empresas que sí cumplen puedan estar sin ningún problema, pero como aquellas empresas que no cumplen, justamente ya se les va a sancionar. Aquellas empresas que están actuando sin por ejemplo, respetar los paraderos oficiales o sin respetar, informar de manera previa y oportuna el alce de los precios de los pasajes, a estas empresas se las va a poder justamente sancionar y en ese sentido va a disminuir la competencia de este. ¿Qué se debe mejorar en su implementación? Bueno, se debe considerar como parte de un enfoque más amplio, un mecanismo de evaluación ex post por parte del Estado respecto a la calidad de la atención al consumidor. Eso es cierto. El libro de reclamaciones no solamente es un instrumento de acceso a la justicia y consumo, se le tiene que dar un enfoque más amplio. Tengo entendido que, por ejemplo, en España hay una ley, un proyecto de ley que se está discutiendo en Andalucía respecto a mejorar los servicios de atención a los usuarios que parten no solamente por una mejor respuesta, una respuesta más rápida a las hojas de reclamaciones que se están presentando, sino, por ejemplo, los horarios de atención, la duración de la atención, etcétera, etcétera. Es decir, un enfoque integral a la calidad de atención al usuario ex post, porque no se trata solamente de saber que si el producto o servicio es idóneo, sino qué sucede después de la venta. Muchas veces existen proveedores que venden el producto, pero después de la venta se olvidan del consumidor. También se debe mejorar su implementación, ampliar las vías de reclamo ante la negativa del proveedor de entregar el libro de reclamaciones en caso no cuente con el libro. Esto también es un problema para los consumidores. ¿Qué pasa? Uno se acerca a una tienda, se encuentra con que el proveedor, o bien se niega a entregar el libro de reclamaciones o simplemente no cuenta con él. ¿Qué hace uno? Bueno, tiene que irse al INDECOPI para poder presentar una denuncia, o tiene que enviar un correo electrónico de repente al INDECOPI para poder presentar una denuncia. Eso desincentiva porque el consumidor, por un importe que pueda ser menor, no sé, de 3 soles, 15 soles, no se va a tomar esa molestia, o en todo caso el malestar que tenía el consumidor en el momento en que se le afectó sus derechos, va a pasar con el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es crear otros mecanismos, otras vías alternativas para poder presentar una denuncia. Por ejemplo, nosotros hicimos llegar nuestros comentarios sobre el proyecto de reglamento, estas modificaciones, decíamos que ¿por qué no podemos acudir, por ejemplo, a los gobiernos locales, a las municipalidades, es decir, al serenazgo, que hoy por hoy está más cerca de los ciudadanos?
¿no? El serenazgo es un servicio privado que brindan las municipalidades de seguridad, y el serenazgo tranquilamente podría acercarse y levantar un acta para que en esa acta se conste que efectivamente el consumidor, cuando requirió al proveedor su libro de reclamaciones, no se le entregó o simplemente no contaba con él. Lo mismo puede hacerse con convenios firmados con los gobiernos locales, perdón, con los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Bien, eso es todo, gracias. Bien, gracias. Muchas gracias a ambos doctores, Edwin Aldana y el doctor Paul Castro. Gracias. Ha sido rápido, preciso, directo al tema del libro de reclamaciones. Invitamos a los señores congresistas, Agustín Molina y al doctor Jaime Delgado Segarra, congresista de la República. Estamos ya, como es obvio, llegando a la parte final. Gracias a cada uno de ustedes. El Congreso de la República les agradece infinitamente, pero tenemos presentes, por favor, vamos a congresista Jaime Delgado, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, nuestro profundo agradecimiento a cada uno de ustedes que han tenido la valentía de estar hasta esta hora. Disculpas, el programa efectivamente ha sido bastante cargado y ojalá que se hayan quedado con el gustito de seguir profundizando en cada uno de estos temas. El tema es apasionante y efectivamente nos queda como lección que para la próxima vez vamos a hacer una jornada un poco más larga. Agradecer a cada uno de nuestros colaboradores, tanto de mi despacho como de la Comisión de Defensa del Consumidor, por todo este trabajo desplegado, particularmente a Carolina Maya, que ha sido una de las artífices. A Carolina Priete, igual. Y bueno, a todo el equipo, no quiero seguir mencionando porque corro el riesgo de omitir alguno, pero la verdad que todos se han portado maravillosamente, han hecho un enorme esfuerzo para organizar este foro. No hay como tener colaboradores donde uno diga, hágase esto, estas características, y uno se olvida y todo, uno viene solo cuando ya está organizado. Eso es una maravilla realmente. Tenemos unos reconocimientos especiales para cada uno de los expositores extranjeros que han tenido la gentileza de venir a acompañarnos, así que vamos a ir llamándolos uno por uno para luego tomarnos la foto oficial aquí, por favor. ¿Me van a alcanzar? En primer lugar para Antonino Serra, por favor. A Evelyn Yacir, por favor. Para Altagracia Paulino. Juliana Pereira, por favor. Para Adriana Lavatini, por favor.
a los señores que han llegado desde el exterior, igualmente agradecerles y que disfruten la estadía en nuestra querida patria Perú. Gracias por sus exposiciones, a nombre también de la Comisión de Defensa del Consumidor, a nombre de su presidente, el señor congresista Agustín Molina, en la presencia del señor congresista Jaime Delgado Segarra. Gracias a todos ustedes y la ceremonia ha concluido. El evento ha concluido con el agradecimiento a todos ustedes por su gentil presencia. Muy buenas tardes.